A ver, el comunismo, sin duda, es una de las grandes fuerzas que han moldeado nuestro mundo moderno. No estamos hablando solo de una idea, es un experimento social y político a una escala masiva que redefinió imperios y, bueno, la vida de miles de millones de personas. Hoy vamos a diseccionar su anatomía para entender cómo llegó a funcionar. De hecho, hay quien lo ha descrito así como la mayor disrupción política, social y económica de la modernidad, un impacto tan profundo que sus ecos todavía resuenan hoy en día. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que una sola idea llegara a conquistar un tercio del planeta? Para entenderlo, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, mucho más de lo que la mayoría se imagina. Venga, empecemos por el principio, por la chispa. Porque, ojo, la idea de una sociedad sin clases no se la inventó Marx en el siglo XIX. Para nada. Sus raíces son mucho más profundas, casi milenarias. Si echamos un vistazo a esta cronología, vemos un viaje alucinante. O sea, pasamos de un ideal casi moral en la Edad Media, ¿no?, a un supuesto plan científico con Karl Marx. Pero el punto de inflexión, el game changer de verdad, fue la Comuna de París en 1871. Su fracaso fue una lección brutal que lo cambió todo. Para que la revolución triunfara, no bastaba con tener buenas ideas, hacía falta una organización de hierro. Y es justo ahí donde entra en juego este concepto, la dictadura del proletariado. Esto es Lenin en estado puro. Cogió la teoría de Marx y le puso un motor, uno práctico y, la verdad, bastante brutal. No era el paraíso comunista, no. Era un paso intermedio, obligatorio y violento, pensado para demoler el viejo mundo y construir el nuevo sobre sus cenizas. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se construyó la máquina. Porque con el plano en la mano, Lenin y los que vinieron después se pusieron a diseñar la arquitectura del primer Estado comunista de la historia. El primer pilar de esta maquinaria, el Comintern, la Internacional Comunista. El objetivo era audaz, por decirlo suavemente, exportar la revolución a todo el planeta. Pero no se trataba solo de difundir panfletos, ¿eh? La idea era crear un auténtico ejército político global donde cada partido comunista, estuviera donde estuviera, actuara como una sucursal de Moscú. El segundo pilar era el económico, el Gosplan. A ver, si Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, el Gosplan era la mano visible y omnipresente del Estado. Esta megaburocracia decidía absolutamente todo. ¿Qué se producía? ¿Cuánto? ¿A qué precio? En toda la Unión Soviética. Control total. Esa era la meta. Así que, si lo vemos en conjunto, las piezas encajan perfectamente. Teníamos el Gosplan para controlar hasta el último tornillo de la economía, el Comintern para expandir la revolución por el mundo, y la dictadura del proletariado para asegurarse de que nadie en casa se saliera del guión. Ojo, incluso la famosa NEP, esa supuesta apertura al mercado, en realidad fue un repliegue táctico. Una forma de coger aire para asegurar la supervivencia del sistema a largo plazo. Claro, una ideología así necesita caras, necesita líderes que la adapten y la hagan suya. Vamos a ver quiénes fueron esas figuras clave que le dieron forma al comunismo. Empecemos por el arquitecto, por Lenin. Su gran jugada no fue solo liderar la revolución, que ya es mucho, sino diseñar la herramienta para hacerla, el partido de vanguardia, una élite de revolucionarios profesionales. La lógica de Lenin era muy clara. Él pensaba que la revolución necesitaba profesionales que guiaran a las masas. Estaba convencido de que los trabajadores, por sí mismos, nunca iban a desarrollar esa conciencia revolucionaria. Necesitaban una élite, un partido con una disciplina de hierro que pensara y actuara por ellos. Después de Lenin llegó el constructor del imperio, Stalin. Y él no se anduvo con chiquitas. No solo consolidó el poder, lo llevó a un extremo absoluto. Forzó una industrialización brutal con sus planes quinquenales y sí, convirtió una sociedad agraria en una potencia industrial, pero a un coste humano aterrador. Y el Gulag, esa red de campos de trabajo, se convirtió en una herramienta con doble función. Por un lado, reprimir a cualquiera que disintiera y por otro, funcionar como un motor económico basado en la esclavitud. Ahora viajemos a Asia. El gran acierto de Mao, su genialidad si se quiere, fue traducir el marxismo. El marxismo original se centraba en el obrero de la fábrica, en la ciudad, pero eso en la China rural no funcionaba. Así que Mao cambió al protagonista. Su revolución no la haría el proletario, sino el campesino. Y su adaptación no fue solo de ideas, desarrolló una estrategia militar de guerra de guerrillas en 3 fases, que fue tan efectiva que a día de hoy todavía se estudia en academias militares de todo el mundo. Vale, ya hemos visto a los líderes. Ahora toca abrir el capó y ver cómo funcionaba el motor del sistema por dentro. Cómo era en lo jurídico, en lo económico, qué nos dicen los datos.
Y aquí tenemos una de las diferencias más bestias. A ver, el constitucionalismo liberal se basa en la separación de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, se vigilan unos a otros. Bueno, pues en el modelo soviético, olvídate de eso. Todo el poder se concentraba en un único sitio, el Soviet Supremo. El poder judicial no era independiente ni por asomo, era, y lo decían abiertamente, una herramienta más del partido. ¿Y la economía qué? Pues estos datos de 1989 son muy reveladores. La URSS había logrado un desarrollo importante, sí, llegando a superar a países como Argentina. Pero, y este es un pero gigante, aquí está la semilla de su futuro colapso. Su crecimiento no venía de la innovación o la eficiencia, venía de movilizar recursos y gente a lo bestia. Era un modelo de fuerza bruta, que al no tener incentivos para innovar, estaba condenado a estancarse. Y ahora llegamos a la cifra más polémica de todas: 100 millones. Este es el número de víctimas que el Libro Negro del Comunismo atribuyó a estos regímenes en todo el mundo. Ahora bien, hay que decir que esta cifra ha sido muy criticada en el mundo académico. Muchos historiadores señalan que el libro mete en el mismo saco, sin distinguir, las ejecuciones políticas deliberadas con las muertes por hambrunas o por una gestión desastrosa. El argumento es que esto confunde lo que es un crimen de Estado con lo que es un fracaso catastrófico de una política. Y también apuntan a que, al hacer esto, se minimiza la violencia de los regímenes anticomunistas de la misma época. Porque el comunismo no se evaporó cuando cayó el muro de Berlín. Simplemente mutó. Así que viajemos al presente para ver qué formas ha adoptado hoy en día, tanto en Asia como en Iberoamérica. Si miramos a China, vemos que el modelo ha evolucionado hacia un capitalismo de Estado, pero ultra competitivo. Su plan para la próxima década es clarísimo: dominar las tecnologías del futuro, como la inteligencia artificial, potenciar su mercado interno para no depender de nadie y, sobre todo, asegurar un control total sobre los datos, lo que llaman soberanía digital. En Iberoamérica, la cosa es distinta. La metamorfosis ha ido por otro lado. Aquí, la nueva izquierda, que se organiza en foros como el de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, tiene otra agenda. Quieren más control estatal de la economía, defienden un discurso muy nacionalista contra la injerencia extranjera, utilizan la narrativa del lawfare, esta idea de que la justicia se usa como arma política, y promueven políticas sociales como la renta básica. La conclusión, por tanto, parece clara. El experimento rojo no es una pieza de museo. Es un organismo vivo, que se adapta y que evoluciona. Pasó de ser una utopía a ser un Estado, y de ser un Estado a convertirse en un modelo de capitalismo autoritario y estratégico. Así que la verdadera pregunta no es si ha terminado, sino ¿cuál será su próxima metamorfosis?